En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le respondieron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. ¿Cómo se explica el mal en el mundo, siendo que tenemos un Dios que es bueno? ¿Cómo explicar que hay gente mala haciendo daño, gente buena sufriendo, si Dios es bueno? Estas son preguntas que mucha gente se realiza y que luego, por una lógica de ese tipo, llegan y dicen: por lo tanto, Dios no existe, o Dios no es bueno, porque Dios no hace nada por esa gente buena, porque Dios no hace nada contra esos malos. Pero entonces Jesús propone esta parábola para entenderlo. El reino de Dios es como un dueño de un campo que mandó sembrar semilla buena. ¿Te acuerdas el Evangelio de ayer? Que hablaba de que la semilla cae en diferentes tipos de terrenos. Bueno, es semilla buena. Dios todo lo hizo bueno. Vamos al libro del Génesis y va diciendo: y vio Dios que era bueno. Dios todo lo hizo bueno. El corazón del hombre lo hizo bueno, pero llegó un enemigo, dice aquí, un enemigo del dueño, y sembró cizaña en su campo. Entonces llegó el enemigo del dueño, que es Dios. El enemigo es el demonio, que sembró cizaña en el corazón de nuestros primeros padres, y venimos heridos por ese mal. Y por eso a veces en el corazón del hombre hay maldad. En algunos arraiga muy fuerte. Y entonces nosotros tenemos que vernos y descubrir que a veces ha germinado la maldad en nosotros. Pero el Señor, ¿qué hace? Fíjate la lógica de algunos. ¿Qué es lo que piensan algunas personas? Pues, ¿cómo quisiera que Dios hiciera que se acabaran todos los malos? Cuidado, porque nosotros también tenemos maldad. Sí, pero no hago cosas tan malas como los asesinos, como los que secuestran, como los que... Tengamos paciencia. Y entonces el Señor dice: entonces los trabajadores dijeron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? ¿Para qué la queremos? Queremos que en este campo solo haya trigo. Y dice: no, déjenlas que crezcan juntas. Y es que sucede que la cizaña, cuando va creciendo, también va haciendo como espiguitas y se confunde entre el trigo y la cizaña. Imagínate la injusticia, vamos a llamarle así, que se cometería contra algunos trigos, algunas espigas de trigo, cuando al arrancar la cizaña arranques también trigo. ¿A poco no sería injusto? Entonces se confundirían. Y entonces dice el Señor: vamos a esperar, ya cuando crezcan, vamos a arrancarlas todas y separamos el trigo para almacenarlo, la cizaña para los hornos. Hay que recordar que en aquel tiempo no había gas, o no se utilizaba el gas como se usa hoy. Se utilizaba el combustible de las estufas, pues era, entre otras cosas, pues también la cizaña cuando se secaba, y tronquitos y otras cosas. Pero fíjate cómo hay que esperar, ser pacientes. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, en lo personal, también crece a veces el pecado, y Dios espera tu arrepentimiento, nuestro arrepentimiento. Dios es paciente. Quiere que desterremos de nosotros la cizaña, el pecado, para que al final le entreguemos los frutos, ese trigo de la caridad y de las cosas buenas que podemos hacer.
pero Dios es paciente. Y así como es paciente con nosotros, para dejarnos que nos arrepintamos, Dios quiere que seamos pacientes con los demás. Muchos pecadores nos vamos a arrepentir o nos estamos arrepintiendo. Cuando veamos maldad en otras personas, no sabemos si van a llegar a un arrepentimiento y Dios les da la oportunidad. Si no se arrepienten, al final Él es el que va a decidir, no nosotros. Nosotros podemos confundirnos. Hay refranes que hablan de esto: caras vemos, corazones no sabemos. Y nos referimos tanto al bien como al mal. Vemos a lo mejor, ¿cuántas veces no nos pasa que vemos a una persona y por su apariencia nos dejamos o nos engañamos? Muchas veces me toca escuchar personas que dicen de alguien: pues yo cuando te conocí, pues no me caías muy bien, pero ya cuando te traté, dije, mira qué linda persona es, porque nos dejamos llevar por la apariencia. Y así como nos confundimos con este tipo de cosas, nos confundimos también cuando conocemos el pecado de alguien. No sabemos si se arrepintió, Dios y su conciencia. No sabemos si ya se confesó, si le pidió perdón a Dios, si hace penitencia por sus pecados. Por eso, esperar, ser pacientes. Dice el Señor, al final separaremos. Al final Dios va a separar. Por eso, cuando pensemos en el mal en el mundo, pensemos que tenemos un Dios paciente que espera nuestro arrepentimiento para separar. Tanto espera el arrepentimiento de los pecadores, que también nosotros somos pecadores, como que nosotros desterremos la cizaña del pecado de nuestro corazón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.